Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo tomar control de tus finanzas. Tenemos como invitado a Carlos Ferrer, quien nos va a contar su historia personal. Actualmente él se está recuperando financieramente luego de haber perdido su trabajo y contraído deuda. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos que acabamos de lanzar un nuevo curso. ¿Cómo prepararse para comprar casa en Australia? Está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente aquellas personas que son residentes, ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa, Sponsor o PR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado. Así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com/comprar-casa. Ahora sí, que comience el show. Bienvenido, Carlos, ¿cómo andás? Hola, hola, Tiffy. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que estoy muy complacido de estar acá y encantado de poder hablar sobre mi historia. Muchas gracias por sumarte porque en los podcasts muchas veces hablamos de lo positivo de invertir y situaciones financieras y lleva bastantes agallas poder compartir cuando alguien pasa por algo no tan positivo. Así que muchas gracias por estar acá, Carlos, compartiendo tu historia personal. Vamos a arrancar preguntándote si nos puedes dar un poco de contexto acerca de quién sos, dónde estás. Creo que sí. eh, no, yo soy originalmente de Venezuela. Mi esposa y yo somos venezolanos. Llegamos a Australia hace 15 años. Solo éramos dos en ese entonces, ya somos cuatro. Tenemos dos niños de 13 y 9 años. Llegamos originalmente a Melbourne, en Victoria, y luego de unos meses nos mudamos a Perth, en Western Australia, que es donde estoy en este momento, donde he pasado prácticamente la mayor cantidad de esos 15 años. Y sí, vivo en la parte sur de la ciudad. Y estamos muy contentos de estar en Australia. Somos ciudadanos de hace muchos años y pues de verdad que no hemos mirado hacia atrás, que estamos aquí. Esto es un país grandioso, lleno de oportunidades y con la posibilidad de volver a comenzar cuando uno tiene fracasos o digamos, obstáculos, tropiezos como los que tuvimos, básicamente. Perfecto. Nos conocimos hace poco y vos me compartiste tu historia personal, donde hace unos años atrás, tanto tu mujer como vos tenían trabajo y los dos perdieron el trabajo y contrajeron deuda. Y obviamente yo no la voy a poder contar la historia tan bien como vos, así que me encantaría si nos pudieras contar un poco acerca de qué es lo que pasó. Sí, claro, claro que sí. Sí, nosotros originalmente en nuestras profesiones nos inclinamos al sector petróleo, incluso desde Venezuela. Por muchos años hemos trabajado en ese sector y cuando vinimos a Australia, pues por supuesto, esa fue la intención, volver a ingresar al sector y lo logramos. En el momento que llegamos a Australia en el 2007, 2008, estaba todavía en pleno auge, digamos, lo que llamaban el boom del sector de energía, específicamente del petróleo. Y eso nos ayudó mucho a comenzar, pues, una serie de planes de crecimiento, digamos, familiar, no solamente a tener hijos, sino también a adquirir propiedades, nuestra primera casa, nuestra primera hipoteca, que luego nos llevó a era una casa muy pequeña inicialmente y ya cuando comenzamos a tener niños, pues adquirimos una segunda hipoteca, una casa un poco más grande y luego la primera casa la alquilamos y pues todo iba muy bien en ese momento. Carlos, te voy a Am, frenar, solo para sí, asegurarme que la gente entendió. Entonces, ustedes primero compraron una propiedad, vivieron un tiempo, cuando la familia se expandió, esa propiedad que era un hogar se convirtió en una inversión y compraron una segunda propiedad más grande como hogar, ¿verdad? sí, es correcto. Buenísimo, clarísimo. Seguí, por favor. Sí, claro, gracias. Pero luego digamos, con el ímpetu y, digamos, un exceso de optimismo que teníamos en ese entonces, pues realmente queríamos
acelerar todas esas metas de la mejor manera que pudiéramos y una confianza excesiva en el mercado y sabíamos que teníamos unos trabajos tan estables, nosotros nos arriesgamos a utilizar nuestras tarjetas de crédito, o parte de ellas, para obtener efectivo adicional para poder cubrir los depósitos que teníamos que, que lograr para poder adquirir, digamos, la segunda hipoteca de la Te hago una casa. pregunta. O sea, lo que sucedió fue, sacaron efectivo de la tarjeta de crédito para usar hacia el depósito de la compra de esta segunda propiedad que iba a ser su hogar. Sí, básicamente para cubrir parte del depósito. Teníamos parte del ahorro, pero no era suficiente. Y nosotros realmente queríamos adquirir esta segunda casa, cuya hipoteca era el doble de la primera. ¿Y qué año era esto? Solo para situarnos. Sí, estamos hablando del año 2012, Ok. 2012 para la segunda casa. En el 2009 compramos la primera y en el 2012 aproximadamente, 2012-2013 compramos la segunda. Te pregunto porque a lo largo de los años las reglas en Australia se fueron poniendo cada vez más estrictas y hay algo que se llama Responsible Lending Rules. Y lo que vos hiciste en su momento, quiero dejarle el mensaje a la audiencia que está prohibido. Uno no puede contraer deuda para cubrir el depósito de una propiedad. Y sobre todo yo voy a decir que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés altísimas, con lo cual si yo no tengo la certeza de poder repagar esa deuda y tener un plan B, la recomendación, por favor, a la audiencia es no usar tarjetas de crédito para pagar un depósito, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, yo también he escuchado eso luego con los años, luego eso me lo explicaron y realmente fue, yo creo que sí estuvo muy mal que instituciones financieras, aunque en el momento lo apreciamos porque estábamos tan optimistas de que todo iba a salir perfecto, que no tenía que haber ningún problema con la economía, que ahorita voy a hablar sobre eso, yo creo que son reglas muy sabias en este momento, son para proteger precisamente a los individuos, ¿no? Porque francamente es un arma de doble filo y es terrible, ¿no? Porque realmente es imposible predecir lo que puede suceder con la economía en cualquier momento y hay ciclos y eso fue lo que sucedió en ese entonces. Los precios del petróleo pues cayeron y como consecuencia muchísimas empresas tuvieron que retirar sus inversiones y por lo tanto reducir personal. Los proyectos, pues muchos se paralizaron, otros no comenzaron y en consecuencia, pues mi esposo y yo perdimos nuestros empleos, ¿no? Lamentablemente, así como muchísimas personas perdieron su trabajo. Entonces, nuestra expectativa era poder cubrir todas estas deudas en el corto plazo porque teníamos trabajos sólidos, la primera casa ya tenía un inquilino y estaba muy bien, ¿no? Todo iba chévere, pero al suceder esto, pues evidentemente eso no estaba en los planes y no solo eso, sino que luego me llevó unos meses, probablemente 4 o 5 meses, poder luego comenzar otra vez a adquirir ingresos y en consecuencia nos tocó usar las tarjetas de crédito para cubrir nuestros gastos del día a día. Claro, Entonces, eso evidentemente creó un efecto de bola de nieve que totalmente. sí, básicamente va empeorando la situación que inicialmente ya teníamos. El efecto bola de nieve es importantísimo porque cuando uno contrae deuda, por ejemplo, de tarjeta de crédito y solo paga el mínimo, y las tasas de interés de las tarjetas de crédito son altísimas, es como que cada vez uno se siente más hundido. Entonces, si un mes necesitas hacer las compras del supermercado para llegar a fin de mes y alimentar a tu familia con las tarjetas de crédito, pagas solo el mínimo, el segundo seguís acumulando, en muy pocos meses se acumula muchísima deuda. Sí, sí, es correcto. Y bueno, desafortunadamente en ese entonces también, pues como el sistema financiero trabajaba muy distinto, en el momento que ven que tú trabajas en una buena empresa y tienes un buen ingreso, pues enseguida nosotros pedíamos una tarjeta de crédito y nos la daban, nos la aprobaban rápidamente, básicamente en función de eso. Y creo que eso también está mal, ¿no? Realmente la evaluación que hacían en el momento no estaba adecuada y a pesar de que nosotros queríamos que la aprobaran, realmente hubiese sido mejor quizás que hubiesen los bancos, las instituciones financieras ser un poquito más cuidadosos con eso y proteger al tarjeta viente, pero bueno, lo que pasó, pasó. Y sí, nuestra deuda fue aproximadamente más de $100,000
acumuladas para el momento que yo comencé a tener ingresos nuevamente, ya iba por más de $100,000. Y evidentemente, esto sin contar con el monto de las hipotecas que teníamos para el momento. Entonces, decidimos que lo que estábamos pagando en ese entonces, nuestra casa donde estábamos viviendo, estaba demasiado alta ya, más de $2,000 que teníamos que pagar al mes, y a pesar de que yo estaba negociando con los bancos y de que me dieran tiempo para pagar, y bueno, eso fue posible. Ya llegó un momento en donde ya tenía que ser realista, ya no iba a ser posible. Entonces decidimos vender la propiedad y poder entonces recuperar el dinero para pagar la hipoteca y solventar eso. Y luego la propiedad de inversión, pues ya había ganado algo de equity, como llaman en inglés. Y entonces dijimos, concha, le podemos utilizar parte de ello para poder mitigar un poco la deuda que ya teníamos con las instituciones financieras, y decidimos vender la segunda propiedad también para usar parte del dinero después de pagar al banco la hipoteca, parte de ese dinero para, digamos, amortizar un poco la deuda que teníamos también por las tarjetas de crédito. Esas dos acciones fueron, yo creo que fueron necesarias financieramente hablando, pero también fueron un poco dolorosas para nosotros en lo emocional, porque bueno, evidentemente eso era parte de un plan que teníamos de crecimiento en ese entonces, y aunque posiblemente no fue el plan más inteligente, porque como tú bien nos dices, Steffi, tenemos otro plan en este momento y no tiene nada que ver con tarjetas de crédito. Entonces, realmente es muy importante tener eso en cuenta, y no hay necesidad de aprender las cosas de la manera que nosotros lo logramos, ¿no? Que fue aprender con esta experiencia, no fue muy positiva, que si se quiere. Y es por eso que estoy hablando de esto, porque yo siento que es importante que los que están escuchando entiendan que hay muchísimas maneras más sabias de lograr un plan de inversión, y obviamente utilizando el apoyo de organizaciones como Wealthy, yo estoy seguro que van a lograr un mejor resultado. Y nosotros hubiésemos querido tener una orientación para ese entonces, pero bueno, pasó lo que sucedió. Sí, quieres que... O sea, básicamente, vendieron las dos propiedades, lo primero que tuvieron que repagar fueron las hipotecas, que voy a decir la verdad, cuando uno acumula deuda, que no es hipoteca, imaginemos que tenemos tarjeta de créditos, préstamos personales, la recomendación siempre es pagar primero la que tenga la tasa de interés más alta, pero desafortunadamente, si uno tiene una casa, una unidad, lo que sea, más allá de que nosotros nos querramos considerar dueños, en el título de propiedad aparece el banco, entonces al que se le paga primero es el banco. Y por lo general las hipotecas tienen tasas de interés significativamente más bajas que los préstamos personales o las tarjetas de crédito. Entonces en este caso en particular, a ustedes no les quedó otra opción que primero pagar la deuda de las hipotecas, porque el banco es dueño de esas hipotecas y de las propiedades, y cuando se vende se les paga primero, y después con la diferencia que hicieron, porque la propiedad de inversión se había apreciado, ahí pudieron pagar un poco de la deuda que habían contraído con lo que era originalmente la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Y entonces, ¿cómo lograron poner un plan de acción para salir de esta situación? Sí, gracias. Buena pregunta. En principio, luego que ya comenzamos a obtener ingresos, especialmente en mi caso, le llevó un poco más de tiempo a mi esposa, dado su profesión. Ella está en el área de geología, específica en el área de petróleo, y bueno, no había mucho trabajo en ese sector, ¿no? Y todavía no lo hay. Se le tocó llevó unos años cambiarse de sector a minas. Entonces, por lo tanto, era solo yo. Yo soy administrador de empresas y trabajo en el área de costos, y bueno, no fue tan difícil para mí reincorporarme al mercado. Entonces, a pesar de ya comenzar a percibir ingresos, luego nos tocó ir a hablar con un orientador o un consejero financiero, si se quiere, y nos dio algunas ideas, y una de ellas fue tocar las puertas de una organización que se dedica a la consolidación de deudas, y apoya a individuos que están en situaciones como la que estábamos nosotros atravesando en ese entonces, para consolidar deudas, y también sirven de vínculo con el banco para negociar la reducción del pago de intereses y comisiones y todas estas cosas. Qué bueno suena que para uno tomar control de sus finanzas se puede ir a distintas organizaciones. Suena que es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Correcto. Y que hay
organizaciones que están ahí para apoyarnos en estas situaciones. Sí, sí, de hecho, y eso fue bien, bien importante en ese entonces porque nos dio una luz muy importante en el túnel. Realmente, para el momento que yo comencé a recibir ingresos nuevamente, ya yo tenía ciertas negociaciones planteadas con estos bancos, cada uno dueño de una tarjeta de crédito distinta, y hacía pagos periódicos, por supuesto, siempre fui muy responsable y en el momento que tenía alguna limitación para pagar, siempre estuve en comunicación con los bancos, eso también es muy importante, ellos aprecian eso y bueno, fue mucho más fácil luego consolidar todo esto, porque eso fue lo que sucedió. Esta organización nos ayudó a consolidar todas nuestras deudas en un solo pago mensual y no solamente eso, sino que además pudimos negociar el pago de intereses y por lo tanto se eliminó el pago de intereses y creo que quizás lo más importante, se dividió la deuda en 5 años, para pagar a 5 años, de los Okay. cuales ya hemos pagado 3 de ellos. Entonces, Qué hoy bueno en día, eso. sí, sí, ahora debemos menos de $100,000. Estamos muy por debajo de los $100,000. Nuestros vehículos ya están pagos también. Claro. Entonces, gracias a esa consolidación nos permite pagar nuestros carros mucho más rápido también. Y porque O esa sea, consolidación sí, para tomar control de las finanzas, lograron, mediante esta organización, hacer lo que se llama una consolidación de la deuda, donde el beneficio mayor es que, además de que uno empieza a entender dónde está parado y hay un plan de acción bastante eh, más fácil de entender, no tengo distintos montos de distintas partes, me imagino que el beneficio más grande es que la tasa de interés es menor a la que venían pagando en las distintas deudas, ¿verdad? de hecho se eliminó por completo el pago de interés. Cero Ese, interés. sí, cero interés. Esa fue parte de la Wow. negociación. Ok. Fue muy bueno y entonces es un plan donde te colocan a los clientes, digamos, en una categoría distinta porque han pasado por una situación financiera bien difícil. Entonces Ok. los bancos tienen ese modelo y te colocan en esa categoría y entonces por lo tanto te exoneran, básicamente esa es la Yo palabra, el pago no de interés. sabía que esto existía, Carlos. Gracias por compartirlo. Yo no sabía que había una opción que te podía llevar, si vos compartías tu situación, podías negociar 0% de tasa de interés. Eso es increíble, me parece. Sí, yo no estoy seguro si como individuo nosotros solos lo hubiésemos podido lograr, pero esta institución se dedica, perdón, esta organización que utilizamos, que nos apoyó a hacer esto, se dedica justamente a negociar con los bancos, porque les pagan los bancos a esta organización, Ok. ¿Puedo por eso existen. Y preguntarte el entonces, nombre de la organización para que si alguien está pasando por esta situación se pueda dirigir a la organización que te ayudó? claro que sí, se llama Way Forward. Way Forward. Ok. Yep, se llama de Buenísimo. Y esa está en manera. Y Australia, me imagino. sí, está aquí en Australia y sí, si lo colocan en Google, Way Forward, para encontrar que son todos los servicios que ofrece, son bastante serios y de nuevo a ellos les paga justamente la institución financiera, para eso existen. Entonces, es positivo para los individuos porque realmente nosotros no tenemos que pagarle nada a ellos, ¿no? Entonces, es importante, creo que ha sido muy, muy positivo porque no solamente se logró esta consolidación, como dije antes, y la exoneración del pago de intereses, sino que además al haberlo encapsulado en un pago de 5 años, nosotros sabemos cuándo vamos a terminar y cuándo vamos a estar libres de deudas. Es decir, ¿Cuándo ya es esa llevamos fecha? ¿Cuándo van a estar libres de deuda? 2025 finales. Ok. Entonces, estamos en 2023, o sea que sí, 2 años y Hay un pico. final, o sea, uno a veces cuando está en el túnel quiere ver la luz al final del túnel, vos la estás viendo. Sí, sí, y eso es increíble desde el punto de vista mental, emocional, es fantástico. Permite hacer planes o sea, es fascinante porque ya, ya durante este tiempo hemos también aprendido muchísimas cosas, ¿no? No solamente en el área financiera, obviamente, sino también en cuanto a prosperidad, en cuanto a planificación. O sea, ha sido muy, muy, muy importante y todo esto ha sido porque hemos tenido un poquito más de espacio mental para hacerlo, sabiendo que Perfecto. tenemos un control de lo que Ok. estamos pagando. Entonces, yo ahora voy a seguir con, acabas de decir que tiene montones de aprendizajes. Antes de preguntarte cuáles fueron tus 3 grandes aprendizajes, voy a pedirle a las personas que están del otro lado escuchando este podcast, mirándolo por YouTube, si creen que este podcast les está agregando valor, por favor no dejen de dejar un like. Me gustaría entender en los comentarios
quiénes de las personas que son parte de nuestra audiencia han usado o piensan usar tarjetas de crédito para pagar por cosas, contraer deuda y que no tienen el efectivo en este momento para cubrirlo, ¿no? Porque es muy distinto si yo uso la tarjeta de crédito, pero tengo el efectivo como plan B para pagar algo, versus contraer deuda con tarjeta de crédito sin tener el efectivo para repagar esa deuda. ¿Está bien? Así que en los comentarios si nos comentan un poco en qué situación están y si han pasado por algo similar o están pensando hacerlo. Ahora sí, Carlos, vamos a avanzar con tus 3 grandes aprendizajes. Claro que sí. Es, uno de ellos, creo que el principal, fue la organización de nuestras finanzas. Fue una cosa muy importante. Yo creo que entender cosas que ahora tenemos, que podemos planificar nuestras finanzas organizando un presupuesto de gastos, por ejemplo, que no teníamos en ese entonces, es fundamental. Saber no solo cuánto gastamos, sino en qué lo gastamos, y cómo podemos hacer para reducir ese gasto es muy importante en cualquier situación familiar, no importa si eres soltero o si tienes familia. Es fundamental porque especialmente en estos países el consumismo es exorbitante, y realmente si uno no lleva el control es muy fácil perderlo, y es muy fácil Carlos, comer. personalmente vos, una vez que lograron armar este presupuesto y entender ingresos y egresos y en qué gastaban el dinero, ¿qué se te viene a la mente como uno de los gastos que decidieron reducir o cortar una vez que tuvieron ese entendimiento? Ah, no sé, por ejemplo, comer, pedir comida a domicilio, ¿no? Por ejemplo, era algo que hacíamos semanalmente, una vez a la semana, constantemente. Fue una de las cosas que redujimos. Yo creo que no fueron reducciones puntuales, sino una serie de reducciones de gastos que al unirlas fueron significativas. Esa fue una de ellas. Eh, no sé, habían compras que hacíamos en lugares que probablemente no eran los más indicados. Por ejemplo, ya ahora compramos productos en sitios en donde te puedes comprar por volumen y reduces un poco la factura, ¿verdad? Porque al comprar en volumen pagas un poco menos. Entonces, esa fue otra decisión. Eh, a nuestros teléfonos, por ejemplo, nos suscribimos a compañías que ofrecen mejores planes, ¿verdad? Y entonces, eso también reduce un poco Todo el consumo de suma. nosotros, ¿verdad? Entonces, todas esas decisiones, al unirlas en pequeños, eso ayuda mucho. Y es precisamente, pero te das cuenta de que estás pagando más cuando colocas los números en una hoja de cálculo. ¿Ok? Cuando Totalmente. colocas, entonces allí, por eso es que es importante entender en qué estás gastando el dinero, y luego analizar, caramba, ¿cómo puedo hacer para reducir esta línea de gasto? Por ejemplo, el Claro. teléfono, ¿cómo puedo reducir esta otra? Pero te haces esas preguntas solo cuando lo ves en contexto. Y por eso es muy importante organizar tus finanzas, y yo creo que esa fue la primera aprendizaje que tuvimos. Perfecto. Este, Entonces, para tomar control de tus finanzas, primera recomendación es necesitas entender tus ingresos y tus egresos, tener un presupuesto personal armado. correcto, Perfecto. ¿Cuál exacto. es el aprendizaje número 2? Eh, el segundo mensaje es que si estás en una situación de deuda, es importante buscar apoyo, especialmente si llegas a un punto en tu vida en donde sientes que se está escapando de control, está fuera de control. Pero incluso antes de ello, o sea, no tiene nada de malo pedir ayuda, orientación financiera. Hay muchos consejeros financieros en el mercado, y por definición, pues ellos no cobran, muchos son pagados por el gobierno, así que no cuesta nada. Eso nos ayuda muchísimo a poner nuestras ideas en perspectiva, la situación sobre la mesa un poco más clara. Los orientadores financieros están entrenados para hacer preguntas que te hacen pensar y te hacen reflexionar con relación a las decisiones que has tomado y las que debes tomar para poder canalizar, digamos, una solución que pueda de alguna manera ayudar en tu situación financiera en ese entonces. Entonces, eso nos ayudó muchísimo, y nos... Carlos, voy a Sí, decir que estamos en un país increíble que haya orientación financiera gratuita en Australia para justamente, está ahí, si alguien la necesita, hay que pedirla nomás, ¿no? Así sí, que ese es el sí. mensaje, Está a la que mano, está a la mano, está a la así que mano. sí, no lo duden, ¿ok? Perfecto. Y tercer mensaje, si me permites, tiene que ver con un poco
de motivación para los que nos están escuchando. Realmente, cuando están en situaciones como esas, a veces uno se siente un poco solo, ¿no? Porque evidentemente no era el plan que teníamos al principio cuando llegamos a este país. Nosotros queríamos lograr un montón de cosas que todavía están en plan, están allí para hacerlo, pero tuvimos esos pequeños tropiezos y uno se siente a veces un poco solo en ese entonces y no hay por qué. O sea, nosotros no estamos solos. Primero, hay muchísimas personas atravesando por situaciones similares, esa es una. Y segundo, hay muchas, como dijimos antes, hay muchas fuentes de ayuda en países desarrollados. Aquí en Australia eso también es muy posible. Es cuestión de tomar acciones y entender que cuando se pasan por adversidades como esta, crecemos. Es evidente que no es una cuestión de yo escojo crecer de esta manera, pero desgraciadamente o desafortunadamente, no solo en lo financiero, sino en muchos aspectos de la vida tenemos tropiezos y las cosas no salen como queremos y son esas situaciones las que nos ayudan a crecer. Si estamos atravesando por una situación difícil en este momento, aunque no sea financiera, debemos entender que nos tocó de esa manera, hay que afrontarlo, buscamos ayuda en nuestra red familiar, nuestra red de amigos, nuestros contactos, conversamos al respecto y tratamos de buscar una solución de manera proactiva, porque de nuevo no estamos solos, busquemos ayuda y entendemos que entonces de esa manera podemos crecer espiritual y personalmente, como nos sentimos hoy en día mi esposa y yo, que ya después de unos años somos unas personas completamente distintas a las que éramos cuando llegamos a Australia. Y ha Yo sido creo que gracias a ahí este aprendizaje. consolidaste dos mensajes. Por un lado, estoy de acuerdo, no estás solo y hay que buscar el apoyo. Y por otro lado, uno pasa por una situación así y mientras que lo está viviendo uno no ve el positivo, ¿no? Porque todo luce muy negativo. Pero de lo poco que yo sé de vos, Carlos, una de las primeras cosas que vos me dijiste es, yo creo en la libertad financiera y lo voy a lograr. Y yo hasta creo que por ahí, habiendo atravesado por todo esto, si no lo hubieras atravesado por ahí, ni siquiera te proponías la libertad financiera o te retirabas a los 65 años, ¿no? Y ahora, habiendo pasado por todo esto, incluso podés llegar a lograr la libertad financiera antes. Entonces, en el momento mientras que estás viviendo esta situación, no es ni agradable, ni linda, ni uno no puede ver el positivo, pero altamente probable que de acá a unos años digas, qué loco, que a raíz de haber pasado por esto, me sucedieron montones de cosas buenas. Ciertamente, ciertamente. De hecho, estoy emprendiendo a la vez que estoy trabajando a tiempo completo en una profesión distinta a la que tuve cuando llegué a Australia y una distinta a la que tenía cuando estaba en mi país. Tengo otra profesión, estoy emprendiendo, como dije, tengo tres emprendimientos que están en camino en este momento y básicamente con la intención de básicamente lograr independizarme financieramente. Y tenemos un plan de inversión concreto y pues estamos muy convencidos de que vamos a lograrlo porque tenemos un plan concreto. Sabemos qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, en dónde vamos a conseguir apoyo para hacerlo. Y realmente, o sea, me siento como si tuviera 25 años. Realmente es una energía increíble, ¿verdad? Para que me está dando toda la fuerza que necesito para lograr este proyecto de vida, que es muy importante porque nosotros también, todos nuestros niños todavía están pequeños y, o sea, la motivación o sea, no puedo describirlo. Y es gracias a eso justamente, porque ahora entendemos las cosas de otra manera y realmente, como tú lo dices, la libertad financiera es totalmente posible y, por supuesto, no tenemos que pasar por todo esto que pasamos y por eso estoy hablando de esto hoy, precisamente para si alguna persona está en una situación donde está tentada a hacer algo parecido, no es lo correcto, pero definitivamente ha sido una experiencia que nos ha ayudado a crecer y es la que nos ha convencido de que se puede lograr la libertad financiera y lo vamos a hacer. Mi próximo podcast seguramente va a ser hablando ya de los éxitos. Así que... Me encantaría poder entrevistarte de acá a un tiempo, decir cómo estoy encaminado o ya logré la libertad financiera. Sobre todo de esa primera charla que nos conocimos, vos me dijiste, mira, yo ahora entendí, por ejemplo, que teniendo 2 hijos, un perro, una familia, no tengo necesidad de tener mi hogar y lo siguiente que voy a comprar es una inversión, ¿no? Y un poco cuando a mí me pasa que hablo en día a día con distintas personas y cada uno quiere algo distinto. Y está bien si uno quiere su hogar, yo no digo que esté mal,
y cuando la gente piensa, por ejemplo, que pagar alquiler es algo malo porque se lo estás pagando a otra persona. Y yo, sin querer tener que convencer a nadie, lo que quiero explicar es que una inversión te tiene que dar esa tranquilidad. Tu inversión te ayudó a repagar deuda, ¿no? Cuando estuviste en un momento difícil. Y esa es la gran diferencia entre un hogar y una inversión. Pensar que nuestro hogar es la mayor inversión es un error, porque un hogar no pone dinero en nuestro bolsillo, ¿no? Correcto. Ese es para mí el mensaje que yo quiero dejar después de haber escuchado tu historia, porque vos tenés tantos aprendizajes. Podrías tener 25 aprendizajes más si quisieras para compartir, simplemente que no tenemos mucho más tiempo, así que lo que voy a hacer ahora, Carlos, es lo que hago con todos los invitados para cerrar el podcast, es preguntarte qué significa para vos la palabra riqueza, en inglés wealth. Sí, claro. Ay, me encanta esa pregunta. Yo siempre converso con mi esposa y estamos de acuerdo en que nosotros ya somos millonarios porque tenemos, gracias a Dios, y estoy tocando la madera en este momento, unos niños fabulosos que están sanos, por eso toco la madera, están sanos, tenemos una armonía familiar increíble a pesar de nuestros altibajos, como cualquier otra familia. Tenemos una familia sana, muy bonita, está creciendo, hay mucho amor entre nosotros y eso es parte de la riqueza, la espiritual, en principio. Por otro lado, es obvio que pues en la vida el dinero ayuda a proveer opciones, ¿ok? Te da opciones y para educarte, para aumentar tu nivel cultural, para viajar, para tener independencia financiera. Y yo creo que la segunda parte de lo que significa para mí riqueza es tener, no necesariamente ser millonario, que no tiene nada de malo, pero sí lograr la oportunidad de poder ser financieramente independiente para uno poder dedicarse a proyectos en donde, por lo menos en mi caso personal, es parte de mi intención, proyectos en donde yo pueda ayudar a otras personas a lograr los mismos resultados, de poder tener ese espacio para crecer y poder hacer las cosas que realmente queremos hacer en nuestra vida como seres humanos, como crecimiento personal. Entonces, esa sería básicamente la segunda parte de lo que es mi definición de lo que es riqueza. Me encantó la definición de riqueza. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y realmente espero que podamos tenerte como invitado de acá a un tiempo y que nos estés contando tu siguiente etapa, no solo de haber terminado de pagar la deuda, sino ese camino hacia la independencia financiera. Claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme de verdad a tu podcast. Estoy encantadísimo de haber podido hablar sobre mi experiencia y definitivamente tengo ya en mi mente visualizado que vamos a estar hablando próximamente, no muy tarde, ¿verdad? Más temprano que tarde, sobre esta nueva etapa que ya estamos construyendo. Buenísimo, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.